En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. María, llena de gracia, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en continuación de estas pláticas sobre el credo, continuamos con las palabras Padre, todo, poderoso, creador. Y pues primero Padre. Ok, ya. Unas palabras en el ya solo después de 4 palabras en el credo. Empezamos a investigar este misterio de la Trinidad. Ok, entonces ya empezamos con la Trinidad. No sé por qué me tocó hablar de la Trinidad, pero así es. El asunto más difícil. Pues el nombre Padre, llamamos a Dios Padre. Y pues este implica que si hay un Padre, hay un Hijo. ¿Ok? Y pues hay un Hijo. Aquí está la Trinidad. Y este es un misterio que no fue revelado hasta pues Jesucristo mismo. En el Antiguo Testamento hay unas cosas que nos acuerdan, o pues que apuntan, pues que están señaladas en este misterio, pero no está explícitamente revelado. Como en Génesis Dios dice que hagamos hombre en nuestra imagen. ¿Por qué está diciendo que hagamos? Si no hay una pluralidad de personas. Y pues confesamos un solo Dios en 3 personas. Entonces debemos hablar sobre lo que es una persona y lo que es un ser. Pues Dios es un ser, ¿sí? ¿Alguien tiene otra idea? Muy bien. Pues Dios es un ser con 3 personas. El misterio es que este no pasa en la naturaleza. En cada ser humano hay una sola persona. Pues hay esquizofrenia, pero este no es una multiplicación de personas, este es como una enfermedad. Entonces la persona es ¿quién? Que cuando nos preguntamos sobre persona, nos preguntamos sobre quién, del ser o esencia, ¿qué? Pues en su esencia Dios es uno, en sus personas es 3. Y si digo una jerarquía, por favor no me condena, avísame, porque es muy fácil, sin entenderlo, caer en herejía mientras hablar de la Trinidad. Pues el Padre creó el Hijo, ¿o qué pasa? ¿Qué pasó? El Padre engendró al Hijo en tiempo. El Padre existió antes. Entonces, ¿por qué decimos Padre? Pues es difícil. De hecho, el filósofo, ¿cómo se dice? Platón, se preguntó sobre Dios.
Se preguntó, Dios, ¿de qué piensa? ¿De qué está pensando? ¿Y a quién ama? ¿Okay? Es una buena pregunta. Así se preguntó un filósofo pagano. ¿De qué piensa Dios? ¿Cuál es la única cosa que puede captivar su inteligencia, que está adecuada a su inteligencia? Él mismo. Y este concepto que tiene de sí mismo es finito o infinito. Infinito. Tiene que ser infinito, porque no puede estar ninguna falta en su conocimiento de sí mismo. Y su concepto de sí es tan infinito y tan igual como si que es una otra persona. Su idea es el verbo. Por eso llamamos Jesucristo la imagen del Padre, se llama el verbo y también Hijo, porque procede del Padre. Entonces, este es como un espejo, Dios viendo a sí mismo. Procede una persona igual como Él en la eternidad, no es como crean los arianos, ¿cómo se dice? Arianos, que creyeron que Dios Padre creó al Hijo antes de crear al mundo, antes de crear a los ángeles aún, creó al Verbo. Pues esta es herejía. Son iguales en todo. Y pues, ¿de dónde viene el Espíritu Santo? Pues Platón se preguntó ¿de qué piensa? Piensa de sí. Es la única cosa que puede captivar su inteligencia. ¿Y a quién ama? Porque cada persona, si Dios es como nosotros, tiene inteligencia y voluntad. ¿De qué piensa? De sí. El Hijo, el Verbo, es igual. ¿A quién ama? Este amor que existe eternamente entre el Padre y el Verbo también es finito o infinito. Infinito. Tiene que ser infinito porque está adecuado así. Por eso, de las dos personas, el Padre y el Hijo, procede ¿quién? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y aquí está el misterio de la Trinidad. Pues el misterio es que ¿cómo puede ser un ser? Algunos habían pensado que el Padre es una modalidad de expresarse. No hay una distinción real entre las personas, sino es como a veces Dios se expresa como Hijo, a veces como Espíritu Santo, a veces como Padre. Este es un error. Estas distinciones son reales, pero sin diferencia, ninguna diferencia como en majestad o poder. Son relaciones reales. Y la única distinción entre cada uno es su origen. Pues la única diferencia entre el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo es que el Verbo procede del Padre y no procede del Padre y Espíritu Santo. Los griegos, no quiero quejarme demasiado de los griegos, pero hicieron un error hace mucho en negar lo que proclamó la Iglesia romana, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Verbo. Así decimos en el credo los domingos.
et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procede, que procede del Padre y del Espíritu Santo. Y Hijo. Gracias. Primero. Pero el Espíritu Santo no puede, pues, obviamente. Sí, ok, primero. ¿Quién está contando? Ok, están preparando el fogata ahí. Ok, muy bien. Pues, ¿cuál es la única razón por la distinción entre las personas? Relación de origen. Ok, entonces, si el Padre, pues, necesito escribir. Si el Verbo, el Hijo, procede del Padre, y si el Espíritu Santo, como dicen los griegos, solo procede del Padre, ¿cuál es la diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo? No hay. Okay. Es la misma persona. Y puesto que el Espíritu Santo es el, como dice San Tomás de Aquino, es la procesión de amor, no hay amor sin otra persona, ¿no? No debe ser, este es egoísmo. No hay egoísmo en Dios, ¿no? Este es una comunidad de personas. Y pues, ¿preguntas todavía? Sí, ¿podría explicarme cómo es engendrar y cómo es crear? ¿Cómo es engendrar? Engendrar y crear. O sea, en Y Dios, crear. Padre. Buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre crear un hijo y engendrar? Pues, crear implica tiempo, ¿no? De hacer existir lo que no existió. Pues Dios es eterno, ¿no? Entonces está conociendo a sí mismo eternamente. Entonces, este conocimiento de sí mismo no puede ser algo que pasa en tiempo, porque hubiera haber pasado un tiempo, digamos, en que Dios no conoció a sí mismo. Entonces, si este no puede ser posible, es decir, que era un tiempo, y no podemos decir tiempo antes de la creación, pero por falta de una palabra, tendríamos que decir que un tiempo Dios no conoció a sí mismo y fue como no inteligente. Entonces, por el mismo pensar de sí, es como cuando tenemos una idea de nosotros mismos, ¿no? Estoy pensando de Padre Mateo. Y un ser humano tiene que formar este concepto de sí mismo después de años, ¿no? No conoce, no puede reflexionar en el que es hasta como 6 o 7 años. No está haciendo filosofía. Pues en Dios este conocimiento de sí mismo es eterno como si, entonces no es una creación, sino el conocimiento de sí que es coeterno con sí. ¿Me explico? Padre. ¿No? No, Padre. Yo lo entiendo como que el crear es algo que tú haces sin tu esencia. Tú puedes crear un pastel con los ingredientes que hay. Técnicamente no, puedo hacer un pastel, Claro, pero crear es... pero engendrar, cuando engendras, transmites tu esencia, tu misma esencia. Cuando engendras algo, es con tu propia esencia. Y cuando creas algo, puede ser a partir de otra cosa. O sea, Sí. puede ser a partir de otra cosa. O partir de la nada. O a O sea, ajá. crear de la nada, se crea de la nada. Sí, se puede Engendrar crear, es con tu es esencia de misma. mí mismo. De mí mismo. Sí, es una procesión de su esencia, pero veo que hay un problema. Pero un hijo es de sí mismo, de su propia Es engendrado. No, en ¿Es que creado o es engendrado? Es en... Mándeme. ¿Un hijo? Sí, engendrado. Un hijo, el una que va a persona ser humana, no creado. si fuese así, cuando nace, está haciendo de su propia materia, de su Ajá. esencia de la persona. Tiene sus genes y
Entonces, eso sería engendrar o crear. Porque no dice la Virgen María que fue creado, engendrado, más no creado. Creado. Lo Señor. Entonces ahí. El Hijo fue Engendrar. engendrado así, No creado. no creado, porque no es creación. Dios pensar en sí no es creación, es coeterno con sí. La creación es algo que Dios hace afuera de sí mismo, ¿no? Crear es tomar de no existir a la existencia. Pues en el caso del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, esta generación es eterna, ¿no? El problema es que pensamos en tiempo, ¿no? No podemos sacar nuestra imaginación del tiempo, pues no podemos imaginar cómo existe Dios afuera del tiempo y cómo su pensamiento de sí no era un antes y después. Hay la eternidad de Dios y su conocimiento de sí, que es su mismo ser. ¿Me explico? Pues si no me explico, pues es un misterio, ¿ok? Y no soy San Tomás de Aquino. Una pregunta. Y sus respuestas son mucho más complicadas que las mías. Entonces, pues... Ok, tu confusión es si al momento de ser engendrado no quiere decir que está dentro del vientre de la Virgen María. Más adelante dice se encarnó de la Virgen María. Eso es después. Eso es después. No tiene que ver la encarnación con la existencia de sí, de así es. Sí, no, totalmente. Ok, vamos por ahí. Ya nos estamos yendo a la mitad del credo. Dios engendra con su pensamiento. Sí, y su pensamiento tiene que ser coeterno con sí, tiene que ser tan infinito que sí, y tiene que amar a este infinito pensamiento de sí, porque no. Y este es el Espíritu Santo, la procesión de amor. Los griegos dicen que los dos proceden del Padre. Este es erróneo, porque la única distinción entre las personas es su origen, es su procesión su relación de origen. Si la relación es exactamente igual, la persona es exactamente igual, no hay. Bueno, entonces sí deducimos que el Espíritu Santo procede de los dos, porque si procediera del Padre sería hijo como el Hijo. Pero, ¿por qué los griegos, viendo ese razonamiento, por qué se empeñan en decir que procede del Padre solamente? Okay. Pues no quiero quejarme demasiado de los griegos, pero una gran diferencia entre la iglesia romana y la iglesia cismática griega es que no hacen mucho teología. Dicen, es misterio, es misterio. La Biblia no dice del Padre y Hijo. Y si tratan como San Tomás de Aquino, explicar con razón lo que podemos explicar, este es como un insulto a Dios. Claro que no, porque la teología más aprobada por la Iglesia es de Santo Tomás. Entonces, esta manera de tratar de explicar con razones cómo funciona, con límites, es algo permitible y pues tiene una ventaja, porque debemos querer entender más al amado. Y pues no quieren filosofar sobre no tengo más que decir de los griegos, sino que es un error condenado. Y pues además de eso, la filosofía tiene su lugar en la teología, porque filosofía es solo el amar la ciencia natural, ¿no? ¿Cómo podemos conocer a Dior por
solo por razón natural. Esto es algo bueno porque Dios creó a nuestras inteligencias. Entonces podemos buscar razones con nuestra razón, usando los principios que encontramos en las Escrituras y pues ya. Si no hay otro problema, creo que sí. Se le atribuye al Padre la creación. Vamos a platicar sobre eso. Bueno, es que porque, bueno, estamos, esta parte como, ¿por qué se hacen, vamos, distinciones en ese aspecto si son uno? Son uno en esencia y solo hacemos distinciones porque Dios los reveló. Y sabemos de la Trinidad, fue revelado este misterio en el punto en la historia en que Dios se hizo hombre. Vamos a platicar sobre esto más adelante. Pero ¿qué pasó en la encarnación? Una persona de la Santísima Trinidad se unió con hombre. El Padre no se hizo hombre. El Espíritu Santo no se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre. Por eso fue conveniente que en el momento, después de hacerse tomar una naturaleza humana, fue conveniente que Dios revela a nosotros esta distinción entre personas en sí. Y pues porque pues esta es una plática, otra plática. Pero es... sí. Lo que dice ella, que porque solamente el Padre es creador, pero si dice hagamos, entonces también el Hijo es creador. Vamos a platicar cuando... Pues. Voy a platicar sobre eso. Sobre eso. Está diciendo que una de las distinciones de las personas es su procedencia, que el Verbo procede del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Verbo. ¿Y el Padre procede de? El Padre procede de nada. Entonces, Buena pregunta. Pues no quería hablar de las nociones, pero hay 5 nociones en la Trinidad. Nadie habla de eso sino teólogos, pero hay 5 nociones. No engendrado, generador, Padre, engendrado, expirado, coespirador. ¿Okay? El Padre no está engendrado, esta es una noción. Y es generador. El Hijo es engendrado. El Espíritu Santo es expirado, como las Escrituras hablan del Espíritu Santo como viento a veces, como el Espíritu de Dios que brota. Sí, sobre las aguas. Pues es como así decimos, como una un soplo divino. Un soplo divino. Y ¿cómo se dice? Aspiración, coaspirador. Pues, pero sí, el Padre, por eso decimos Padre primero. El Padre no... El Padre es el principio, no es el creador ni causa del Hijo, porque no lo crea, es el principio del Hijo. No tiene un principio, no es engendrado. Engendra, hay un engendrado, los dos existieran, y el Espíritu Santo es expirado. Okay. ¿Me explico? Sí. ¿Lo entienden? Sí. No lo entienden. No. Ok, olvida todo. Pues
Estoy tratando de explicarlo en una manera que yo puedo entender y espero que ustedes también. Y esta imagen se encuentra en la naturaleza, porque Dios imprime su huella en su creación. Entonces, vemos, es muy bonito que vemos huellas de la Trinidad en la creación. Hizo el varón en su imagen, hizo hombre en su imagen, varón y mujer lo hizo. Entonces, del varón sacó la mujer de su lado. Y la procesión del amor es una otra persona. Entonces tenemos en la familia que creó Dios en su imagen. Así dice en Génesis, muy interesante. Creó el hombre en su imagen. Varón y mujer los creó. Como en la misma frase. Entonces esta imagen usa en la naturaleza. Y también creo que fue un comentario de San Agustín. Tenemos la capacidad de saber y amar, la voluntad y la inteligencia. Podemos pensar de una idea y amar a esta idea que se hace, ¿no? Tengo una idea, lo hago porque lo amo. Pues esta es una pequeña imagen adentro del mente del hombre, una pequeña imagen y huella de la Trinidad. Y si no hay más preguntas, ¿y cuánto tiempo es? Ups. Okay. Pues paso a... El padre era feliz. El Padre no existió sin el Hijo y el Espíritu Sí, Santo. pero ellos eran felices. Ah, sí, ok. Ok. Muy bien. ¿Quién tiene, para qué se metió en problemas? Por amor. Ok, este es un punto de vista un poco pesimista. Por amor, padre, ¿no? Okay. Voy a hablar sobre eso en Todopoderoso. Okay. ¿Por qué meterse en problemas? Hitchhiker's Guide to the Galaxy empieza con este principio, que la creación fue un fracaso. Pero este es casi blasfemia. No estoy diciendo que estás blasfemiando, pero es una buena pregunta. Los hombres cayeron. ¿Por qué hace todo eso? Si fue necesario hacerse hombres, pues... Pero pasamos a Todopoderoso. Los musulmanes creen que Dios es todopoderoso. Entonces creen que puede pecar. ¿Ok? Porque es todopoderoso. Puede ser cualquier cosa. Lo que decimos es que puede ser cualquier cosa que es todopoderoso. Pero tenemos que acordar también de que Dios es sabiduría misma. ¿No? ¿Qué es pecar? Sino hacer tontería. Entonces, sería una gran debilidad tener el poder de pecar. No tiene sentido. Y también hay este problema de contradicción. El círculo cuadrado. ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? Sí. ¿Quién dice que sí? Pues sí, Dios puede hacer todo. ¿Quién dice que sí? Es una trampa. Ok, es importante entender eso. Porque puede hacer algo que se llama círculo cuadrado,
No. Que se llama, pues, lo que pasa es que tenemos que cambiar una definición. Pues tenemos este es un problema por unas personas y creo que los musulmanes dirían que sí, Dios puede hacer un círculo cuadrado. Si es una contradicción en las definiciones, no tiene sentido. Pues dejaré de ser. Es que Pues, exacto, hace es dejar de referencia decir la definición. Entonces, este no es una limitación de Dios. ¿Todos están de acuerdo? Pues el círculo es algo con un punto en centro, con un radio que se extiende al límite igualmente en toda dirección. No sé si me explico muy bien. Y el cuadrado es algo con ángulos de 90 grados con lados iguales. Decir que este es cambiar la definición. Entonces este no es una debilidad. Tampoco el no poder pecar. Una buena explicación de este dicho todopoderoso es lo que dijo Santa Teresa del Niño Jesús a su hermana, creo que fue Paulina. ¿Sandra sabe de Paulina? Pues fue a Paulina, porque creo que Paulina le preguntó, ¿qué significa ser todopoderoso? Y Santa Teresa, 3 o 4, no sé cuántos años, dijo, claro, es que hace todo lo que quiere. Esta es una buena definición, es muy fácil de entender y excluye una tontería así como contradicción en definiciones, excluye el poder pecar, porque Él hace todo lo que quiere, o puede hacer todo lo que quiere. Por definición excluye el pecado, ¿no? Excluye mentir. Los musulmanes, siempre hablo de ellos, tienen un concepto de Dios muy mal. Pues dicen que Dios puede mentir. Pues Platón sabía que Dios no puede, porque no tiene razones para mentir. Estaba preguntando a un compañero, ¿Dios puede mentir? Sí, claro, Dios puede mentir. Y estaba platicando sobre el único Dios todopoderoso. Pues, ¿por qué mienten los hombres? Para evitar peligro, para ganar algo. Pero Dios no puede ganar más, ya lo tiene. Él no puede evitar peligro. Entonces no hay razón. No está adecuado con... No quiere hacer eso, porque es sabiduría misma. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Todopoderoso, sabe, con su conocimiento de todo. De todo. ¿Okay? Conoce, pues ya puesto que Dios está fuera del tiempo, así como platicamos en la Trinidad, ¿no? Está fuera del tiempo. Tiempo no existe hasta que dice que se haga el universo. Afuera del tiempo, Dios puede ver todas esas cosas, ya ve nuestra salvación o damnación, ya ve el fin del mundo, ya ve todo lo que hubiera pasado y todos los universos que pudiera haber creado. Entonces todo. Este es más sencillo, ¿no? A ver, ¿por qué, hablando del tema que estaba tomando el padre Romo ahorita en misa, ¿por qué se dice que solo el Padre conoce la fecha del fin del mundo? Si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, ¿por qué el mismo Jesús dice que esta solo es el Padre? la pregunta más difícil de Santo Tomás. Déjame pensar. Una forma fácil de contestar. No hay forma fácil de contestar eso. Algunos dicen que, pues,
creo que su respuesta es difícil de entender, pero su respuesta vino de... Estaba hablando a los apóstoles y dijo que ni yo, pero ni yo como mandado para enseñarles, pues no es un parte de mi evangelio compartir con ustedes. El Hijo de Hombre como mandado del Padre para predicar el evangelio y No me corresponde. una otra cosa, todo lo que debemos creer, creer fue revelado ya. Es una cosa que Dios sabe que no fue revelado, nunca va a ser revelado hasta que pasa. ¿Okay? Entonces, como pues enviado de Dios, Él no tiene este conocimiento para compartir. Entonces es como decir, no me pregunten sobre eso, porque no fue mandado para compartir eso. Hay algunas cosas que no deben saber todavía. San Juan dice que lo que dijo no puede caber en todos los libros del mundo, pero fue transmitido en las escrituras y la tradición. La tradición es más ancho, más amplio que, pues tal vez que la Biblia. No sé si puedo decir eso. Pues, basta decir que este no fue un parte de su misión. Como enviado de Dios, con esta misión de 3 años de predicar, el Hijo del Hombre no tenía este conocimiento para compartir como el Evangelio. ¿Buena pregunta? O sea, no significa que en su profundidad o en su relación con sus padres no lo sepa. Igual sí, pero no había que compartirlo. Punto. Exacto. Dios Hijo No, ya lo ve. Okay. No es que ni tampoco, pues, Él lo sabe y aún está viéndolo ahora mismo. Y en este momento cuando dijo, ni el Hijo de Hombre estaba viéndolo, porque como coeterno con el Padre, ya ve todas esas cosas. sí, claro. Sí, sí. Y creo que también como hombre lo sabía, pero no como enviado para predicar esta cosa. Porque como hombre sabe todas las cosas que pertenecen a la salvación del mundo, entra en la ciencia de Cristo, que es tal vez más complicado que la Trinidad, entonces voy a pasar sobre eso. ¿Se queda claro? Y no soy un gran teólogo, tal vez un día me mandarían a obtener mi doctorado, todavía no. Pero aún Santo Tomás de Aquino no tenía una explicación definitiva sobre esta cosa. Tiene una opinión, porque es muy misterioso, como unas otras cosas que dice el Señor, son misteriosos. Pues conocimiento de todo es claro, todopoderoso, porque ya pasamos al Creador. Sí. Empieza el tiempo, ok, ya podemos hablar de tiempo. Creador del cielo y de la tierra. Es decir, cosas visibles y invisibles. Ok, entonces empiezo desde abajo. Cosas que no viven. Rocas. Algo así. Plantas. Animales. Hombre. Ok. Eso es lo que podemos ver. También sabemos por la razón de Dios Todopoderoso, porque como explicó Padrín en la semana pasada, si hay un efecto, tiene que haber una... Exacto. Si hay un efecto, hay una causa, entonces
solo por ciencia natural, el hombre pues debe saber de rocas, plantas y animales, y también de Dios. ¿Qué falta? Ángeles. Y este es más difícil conocer solo por razón, pues vemos sus efectos, ¿no? Lo que viene a mi mente son cosas diabólicas, ¿no? Vemos cosas como satánicas. Pues no voy a hablar sobre eso. Pero vemos una jerarquía así en la creación, ¿no? Desde las rocas, porque en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y las cosas, y plantas, y animales, y hombres. Y entre Dios y hombre tiene una inteligencia y voluntad, un espíritu, como Dios. Pues es conveniente, digamos, que sea algo entre el hombre y Dios. Algo como Dios, que creó Dios, que está encima de hombre, que es solo un espíritu. Estos son ángeles. ¿Y quién sabe cuándo la Biblia habla de la creación de los ángeles? El ángel del Señor anunció a María. De la creación. Pues no es muy explícito. Que sea la luz. Refiere no solamente, es lo que explica San Agustín. No sé si es definido, pero es conveniente que interpretamos este dicho, que sea la luz, como los ángeles, porque son espíritus puros, tienen inteligencias muy claras, no tienen confusión, no tienen que hacer razones, solo saben, son más parecidos a Dios y menos a los hombres. Y también los ángeles, hablando de los ángeles, ¿hay especies de ángeles? Sí. No. Pues sí, hay especies de ángeles. Pero hay muchos ángeles en cada especie. No. Es un ángel por especie. ¿Cómo? Padre Romo lo dijo. Lo acabo de leer hace mucho. Okay. Es un ángel por especie. Porque lo está dando tomado, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno. ¿Por qué? Los demás Ok, explica un poco sobre la naturaleza de Dios también y por qué una esencia implica un ser. Porque la diferencia entre seres humanos, somos una especie, ¿no? Una naturaleza. ¿Cómo distinguimos entre hombres? Por sus cuerpos. Sí. Y no por sus almas. Si fuera posible que Dios creara hombres, pues almas de hombres sin cuerpos, no tendría sentido. Pues este es muy misterioso y no lo entiendo muy bien. Pero el cuerpo es lo que distingue cosas de la misma especie. ¿Okay? Y este solo aplica a cosas materiales. ¿Por qué? Porque si pensamos de Rafael y un otro Rafael, ¿cuál es la diferencia? El nombre. Pues aún el nombre de un ángel expresa su esencia. No, si hay dos Migueles, pues no tiene sentido. Es como decir hay dos blanquedades. ¿Así se puede decir? Blanquedad, whiteness. Blancuras. ¿Qué significa blancura? Blanquedad. Es como decir dos blancuras. ¿Ok? No tiene sentido. No hay tres arcángeles. Entonces no hay tres arcángeles. O sea, Este habla de los coros. Pero en los coros son 9. No, 7.
Padre, se tiene que Y estar serafines es plural. se seca. Si lo Pues entre cada coro hay diferentes especies. ¿Ok? Es como un monasterio o en un seminario. Cuando yo estaba en el seminario, si era un diácono en el 6º año del seminario, fue en un grado, en un orden sagrado, encima de los subdiáconos, bajo de los sacerdotes, pero entre nosotros tuvimos una jerarquía por edad. Es algo semejante en los coros de ángeles, hay una jerarquía entre cada uno, no hay dos ángeles iguales. Entonces, tu ángel de guarda y lo mío, no sé cuál es más inteligente, pero uno es más inteligente. Tiene que ser. Y no sabemos. No escucho. ¿Por qué la escritura siempre habla en plural? Que dice, ¿por qué la Sagrada Escritura siempre habla en plural? Que dice tronos, dominaciones, principados, virtudes. Porque son coros, así se puede hablar de los diáconos, subdiáconos, sacerdotes. Hay una jerarquía entre los sacerdotes. Padre Inen está encima de mí. Yo estoy encima de... Pero entre sacerdotes, los sacerdotes ordenaron en Europa porque fueron ordenados después. Pero aún en el coro hay una jerarquía. Porque tener dos ángeles con la misma naturaleza es tener la inteligencia igual, que no tiene sentido en cosas espirituales. No existen los caminos. Vale, entonces, por ejemplo, en un solo coro de ángeles hay jerarquía en un solo coro, y luego en otro coro hay otra jerarquía. Exacto. Desde el ángel más bajo hasta el más alto hay una jerarquía. Los 7 que están enfrente del trono de Dios, así se dice. Hay una jerarquía. Una jerarquía en todas las cosas. Hay una jerarquía en la gracia. Nuestra Señora está encima de nosotros. No vamos a lograr este nivel de gracia, ni podemos, ni se puede decir. Hay una jerarquía en todas las cosas. Entonces, pues vamos al principio de los ángeles, de la creación, y usted no está hablando de número, de cantidad, está hablando de qué. O sea, lo que respondió, que dijo que encontró en... La pregunta inicial acerca de esto, ¿cuál fue? ¿La puede repetir? ¿Cuál fue qué? La pregunta acerca de ¿cuántos ángeles tienen la misma naturaleza? Exacto, esa era la pregunta. Como nosotros tenemos la misma naturaleza humana, hay una humanidad, y porque venimos de Adán, somos engendrados por seres humanos desde el principio, tenemos la misma naturaleza, y entre los ángeles no hay una pluralidad entre cada naturaleza, entonces hay una naturaleza por cada uno. Se refiere que hay una naturaleza por cada ángel. Por cada ángel. Por cada ángel. Cada ángel. Hay un... Ok, naturaleza humana, muchos individuos. Pluralidad. Pues, muchos individuos. Naturaleza angelical es uno por naturaleza. ¿En qué? En los ángeles. Cada uno es distinto. Una naturaleza para cada quien. Cada ángel tiene su propia naturaleza. Ya encontré dónde lo leí. Cada ángel tiene una inteligencia más poderosa o menos poderosa que el otro. Pero en los hombres igual. En hombres, no. La inteligencia no es... La diferencia está en el cuerpo. La potencia del alma es igual.
La diferencia viene en el cuerpo y este es el principio de individuación entre las cosas con la misma naturaleza. Pero están pensando, supongo, ¿qué de la muerte? Las almas en el cielo, ¿cómo se distinguen? ¿No? Porque no tienen sus cuerpos. ¿Son uno? Se distinguen por su inclinación esencial a un cuerpo. Santa Teresa de los Andes en el cielo tiene una inclinación a su cuerpo. ¿Qué quiere decir con inclinación a su cuerpo? Pues está ordenado. Tiene un como anhelo. Un anhelo de su cuerpo. Porque no está completo. Los santos en el cielo no son ángeles con alas volando por todos lados. No somos ángeles cuando morimos. De hecho, no debemos tener la capacidad ni de pensar o de conocer más cosas cuando morimos. La única razón por la cual una alma humana puede conocer a Dios es por un don regalado por Dios que está encima de su naturaleza. Necesita su cuerpo. La alma separada del cuerpo no es un ser humano. Por eso vamos a resucitar. Por eso hay una resurrección de los muertos para los salvados, aún para los condenados. Hay una resurrección porque su ser debe ser completo. ¿Okay? Y cada uno tiene una inclinación a este cuerpo o este cuerpo. Y en la resurrección, por un milagro, va a recibir su cuerpo. Y por favor no me pregunten sobre canibalismo, por ejemplo. De hecho habla de eso. ¿Qué pasa si hay una respuesta por eso? Pero es... Y regresamos al Padre. ¿Okay? Padre es Padre del Hijo en la eternidad. Y así se llama Padre por adopción. Y así terminamos. Que por... Tal vez este no es el asunto de esta plática. Pero tenemos la naturaleza divina. Naturalezas creadas. Y tenemos la naturaleza divina creada. ¿Qué es? Espíritu Santo. No. ¡No! La participación en la naturaleza divina creada. Esta participación creada. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿La Eucaristía? No, porque es... ¿Cómo? ¿Otra vez? Okay. Pues el nombre de Una participación en la naturaleza divina que nos hace hijos adoptivos del Dios Padre. ¿Qué es este? El bautismo, los sacramentos, el bautismo, la gracia santificante. La gracia santificante. Esta es una participación en la naturaleza divina creada, por lo cual el hombre participa en esta naturaleza. Completamos el círculo. Y los ángeles también tienen gracia santificante. Los demonios, no. Y pues de los demonios. Porque la perdieron, ¿verdad? No perdieron la gracia. Renunciaron. No. Porque eran ángeles. No tenían la gracia. Nunca. Antes de su probación. Ok. De los ángeles. El Señor, hay unos lugares en la Biblia, en el Apocalipsis, en el Evangelio, el Señor dice que veía a Satanás cayendo como una estrella desde el cielo. Okay. Los ángeles cayeron, los demonios. ¿Tuvieron gracia santificante? No.
porque hubiera haber confirmadoles en su buen estado con Dios, porque no son como nosotros. Cuando hacen una decisión, no cambian, porque no son como nosotros. Y a los que se quedaron, a los que no cayeron, entonces se les otorgó la gracia. Sí. Sí. Antes de entrar en la gloria de Dios, fue una prueba. Y entendieron algo fue revelado a ellos, tuvieron una ciencia natural de Dios, ¿okay? Como hombre sin revelación, pero en una manera mucho más alta, ¿okay? Entendieron todo lo que se puede saber de Dios por naturaleza, y unas cosas reveladas, y tuvieron que hacer la decisión. Unos dicen que Lucifer cayó porque vio que una mujer tendría un lugar encima de él, María Santísima. Por la gracia, un animal racional que somos tendría lugar encima de él. Entonces la soberbia. Y no arrepiente. No es como se fue al infierno. Hubiera haber hecho la misma decisión. Los ángeles son interesantes y tal vez tendremos otra clase sobre ellos. Tendría que estudiar más de los ángeles y revisarlo. Pero hay unas preguntas, ya pasamos el tiempo. Después las hacemos, hay muchas. Apúntenlas. Pues recemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendit super vos et manet semper. Amen.